Buenas noches, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Me están haciendo por aquí la siguiente pregunta y quiero compartirla con ustedes. Padrino Elías, un gusto saludarte nuevamente acá a la distancia. Quería ver qué posibilidad de que expandieras ahí un poquito sobre el tema del anhidrocromo, que muchos lo relacionan esta práctica con pactos satánicos o pactos oscuros. Sería bueno ahí si nos pudieras deleitar con un videito para desmentir esto. Yo digo desmentir desde mi punto de vista, porque hasta donde he podido entender lo que nos ha enseñado, una cosa es, los pactos son pactos, ¿sí? Entonces, ahí te lo dejo, padrino, a ver qué posibilidad hay que nos compartas algo. Y bueno, una vez más gracias, cordial saludo acá a la distancia. Es un tema controversial todo lo que tiene que ver con el adrenocromo. Esa sustancia que ha causado polémica a nivel mundial en las redes sociales no es más que la alteración celular de la sangre, en cuyo caso, mediante una serie de técnicas, se hace que celularmente esa sangre se irradie de poder, de adrenalina. Esa sustancia química segregada por la adrenalina de esa sangre es puesta a favor de muchos hombres, de muchas personas famosas, para mantenerse jóvenes. Se la inyectan, se la beben, se bañan con ella. A nivel del palo mayombe, no les voy a mentir, siempre me he caracterizado por mi honestidad y mi transparencia, a pesar de que muchos temas son delicados. En el palo mayombe efectivamente sí es utilizada. El adrenocromo como tal, una vez extraída de la sangre de los niños o de sangre de miembros jóvenes, no sería mucha la diferencia entre dar menga normal a un enfume o dar adrenocromo. Simplemente sería sangre activada celularmente, irradiada a nivel de esa adrenalina, ese componente químico que posee, mediante la agitación de ese cuerpo, de ese niño o de ese joven cuando se está vivo. Si ustedes investigan un poco la historia, basta que se metan en Google, se ha establecido el concepto de que el adrenocromo es esa sustancia que se extrae de la sangre aún caliente de ese niño o de ese jovencito, que se altera bajo presión, bajo tortura, bajo miedo, para buscar las mil y una formas de que ese niño sienta el terror, la adrenalina, el pavor, y así hidratar esa sangre a nivel celular para que esa sangre irradie el poder y extraer de ella el adrenocromo. La misma sangre, la misma menga de un jovencito, de un niño, puesto bajo tortura, puesto bajo el miedo de que va a ser matado, puesto en el momento de otorgar un sacrificio, ese miedo, ese pavor, esa adrenalina de que ese niño, esa criatura siente, como la que siente un chivo o un ovejo a la hora de ser degollado, ese mismo pavor que siente esa criatura, ese jovencito o ese niño, al momento del sacrificio, activa esa sangre y le da a esa sangre la temperatura, la irradia del poder necesario para que, si yo me la bebo o me baño con ella o me la inyecto, mantenerme siempre joven. Ahora, a nivel del palo mayombe, no les voy a negar que sí se hace. A nivel de pactos mayores se hacen sacrificios, no necesariamente con el adrenocromo, pero sí con menga muy especial. Obviamente es un tema delicado para tratar por aquí por redes sociales, pero evidentemente el adrenocromo es una sustancia que se extrae, se irradia de la sangre, causándole cierta tensión, cierto pavor y cierto terror a esos niños, a esos jóvenes, y esa sangre se suele extraer para rejuvenecimiento, para longevidad, para ser inyectada, para ser bebida o para yo bañarme con ella. Si me quiero mantener lúcido, joven, mantener mi semblante, mi piel y vivir muchos años más. A nivel en sí del palo mayombe, no es necesario el adrenocromo, sino que basta un sacrificio. Otorgar esa menga, en este caso, por ejemplo, para pactos mayores, se otorga la menga, se hace el sacrificio bajo las circunstancias y condiciones especiales que amerite un sacrificio de esa índole,
y se le entrega a las entidades mayores o inclusive al enfumbe un sacrificio de esa magnitud para recibir de ese enfumbe o de esa entidad mayor a la hora de un pacto o a la hora de solicitar un favor, que dicha petición sea atendida a la mayor brevedad posible. El adrenocromo como tal es una sustancia que ha causado mucha controversia. Obviamente, como todos saben, es una sustancia que para extraerla estamos hablando de un delito. Es una sustancia que va en contra de la ley obtenerla. Por ende, si se obtiene, son bajo cánones, bajo canales regulares, muy secretos, donde a la hora de una tortura infantil o a la hora de un sacrificio, esa sangre, si se va a ser extraída, sea para ofrenda, para cuidado personal, para inyectarla o para beberla, son, digamos que ceremonias, son metodologías ocultas, religiosas, satánicas, en cuyo caso el hermetismo es muy completo y hay que saber con quién se hace. Pues obviamente ustedes no van a ver nunca un video por YouTube de un sacrificio para un pacto mayor, y mucho menos extrayéndole a un niño o a un jovencito sangre reactivada para extraer de ella el adrenocromo. Entonces son temas delicados, que son muy delicados a la hora de tratar por estos medios sociales, por las redes sociales, pero sí, mi amigo El Salvador, mi querido ahijado, sí existe. El adrenocromo existe, es una sustancia que ha causado polémica, es manipulada por pocos, es una sustancia que para obtenerla se necesita un hermetismo, puesto que es un delito, tomar a un niño, torturarlo y mucho más sacrificarlo. Pero para las personas que tengan el privilegio, digo privilegio, pero no todos lo tienen, de obtener ese adrenocromo o esa sangre activada de esos infantes, pues obtendrán el favor, los años, la longevidad y el poder que una sustancia como esas, al obtenerla, adquirir, podemos lograr tantas cosas. Vemos la élite, vemos que todo es un proceso hermético, pero para aquellos que tengan el privilegio de extraer esa sustancia y de una u otra forma no ser, digamos que colectivamente observados al momento de esa ceremonia, tener el privilegio de muchas cosas a nivel de magia negra y a nivel de magia vudú y a nivel de palamonté. Primero, si se le otorga un enfumbe, sangre activada bajo ese tipo de condiciones, más que una carga, será una reactivación casi que total a esa creyumba o a ese hueso o a ese gajo, depende de que ustedes tengan allí. Si tienen el privilegio de obtener adrenocromo bajo esas características, de poder torturar a un niño o a una criatura joven para poder ser sacrificada o torturada para la extracción de su sangre, y esa sangre puede ser consumida, inyectada o bañarnos con ella, obviamente ustedes podrán obtener en su estado físico y biológico un rejuvenecimiento y un estado tal de longevidad, de luz y de poder que no tiene palabras con el gesto de los mortales. Pero así como es real el adrenocromo, es muy delicado obtenerlo, es muy delicado obtener, digamos, que ese ser vivo, que en este caso son los niños o los jóvenes, para poder ser sacrificados, para poder ser esa sangre extraída, después de motivarlos bajo el pavor, la tensión y la tortura, a que esa sangre quede irradiada para esas criaturas, dárnoslas a nosotros a nivel de sacrificio o a nivel de extracción. Entonces, es un delito. Estaríamos hablando de homicidio, estaríamos hablando de algo que está penalizado por las leyes a nivel universal. Por ende, quienes hagan ese procedimiento tiene que ser un procedimiento muy secreto, hecho entre personas de un círculo muy cerrado, muy hermético. Pero como dice mi compañero El Salvador, ahí le aclaro la duda, efectivamente si puede ser utilizada en el palo mayombe,
puede ser utilizada por muchos tatas, paleros y religiosos, no necesariamente religiosos, sino por muchos ciudadanos a nivel mundial. Es comúnmente utilizada por la élite y en los bajos cánones, en los bajos mundos, por algunas personas que digamos que tienen ese privilegio de poder, para un pacto mayor, o para un otorgamiento, o para una ofrenda a los enfumbes o a las entidades oscuras, pueden valerse de ese tipo de otorgamientos, de sacrificios, para extraer esa sustancia que es tan o más valiosa que el oro, porque es el poder celular irradiado de un cuerpo joven para ser utilizado a nuestro favor, sea a nivel espiritual o a nivel físico, para mantenerlos longevos y mantenernos con mucha más lucidez y luz espiritual y física en esta vida temporal que poseemos. Un tema delicado, pero sí, efectivamente existe, efectivamente hay gente que lo hace, más que todo la élite y el bajo mundo también. Lo que pasa es que hay que saber moverse, digamos que con los canales regulares, para que no haya nunca evidencia de que ese tipo de otorgamientos o ese tipo de ceremonias o esa metodología para la extracción de esa sustancia, obviamente que a nivel secular lo más secreta posible, porque obviamente ningún tipo de evidencia puede quedar a nivel de las autoridades, porque estaríamos hablando de un delito a nivel mundial. Se les quiere mucho, muchachos. Aquí estamos y aquí seguimos en Salam Aleikum, Salam.